Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer club de lectura en Alejo Lopera Inglés. Ya llevamos 3 clubs de lectura. Si ustedes no han visto los otros 2, los pueden ver aquí mismo en este canal. El ejercicio de hoy está muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando leemos o escuchamos, en este caso, ustedes están leyendo conmigo y escuchando, una historia que es completamente nueva, puede que por momentos nos perdamos, no entendamos un poco, o incluso el vocabulario nos dé algo de problemas. Pero hoy propongo un ejercicio muy sencillo. Y es que voy a leer en este club de lectura número 3, voy a leer una historia que yo creo que todos nos la sabemos casi que de memoria en español. ¿Ok? Por eso que va a ser tan interesante, porque obviamente vamos a tratar de comparar lo que ya conocemos con la historia que estamos leyendo y escuchando. La historia que vamos a leer es Caperucita Roja, que en inglés es Little Red Riding Hood. ¿Ok? Recuerden, la voy a leer completita. Van a encontrar una cantidad de vocabulario nuevo que seguramente les va a encantar. Y después vamos haciendo la traducción para que entendamos 100% la historia, aunque yo sé que ya ustedes se la saben, pero que entendamos qué quiere decir cada una de las palabras, frases y expresiones en esta historia. ¿Estamos listos para comenzar? Little Red Riding Hood. Once upon a time, there was a little girl who lived in a village near the forest. Whenever she went out, the little girl wore a red riding cloak, so everyone in the village called her Little Red Riding Hood. One morning, Little Red Riding Hood asked her mother if she could go to visit her grandmother, as it had been a while since they'd seen each other. "That's a good idea," her mother said. So they packed a nice basket for Little Red Riding Hood to take to her grandmother. When the basket was ready, the little girl put on her red cloak and kissed her mother goodbye. "Remember, go straight to Grandma's house," her mother cautioned. "Don't dawdle around the way, and please don't talk to strangers. The woods are dangerous." "Don't worry, Mommy," said Little Red Riding Hood. "I'll be careful." But when Little Red Riding Hood noticed some lovely flowers in the woods, she forgot her promise to her mother. She picked a few, watched the butterflies flit about for a while, listened to the frogs croaking, and then picked a few more. Little Red Riding Hood was enjoying the warm summer days so much that she didn't notice a dark shadow approaching out of the forest behind her. Suddenly, the wolf appeared beside her. "What are you doing out here, little girl?" the wolf asked in a voice as friendly as he could fake it. "I'm on my way to see my grandma, who lives through the forest near the brook," Little Red Riding Hood replied. Then she realized how late she was and quickly excused herself, rushing down the path to Grandma's house. The wolf, in the meantime, took a shortcut. The wolf, a little out of breath from running, arrived at Grandma's and knocked lightly at the door. "Oh, thank goodness, dear. Come in. I was worried sick that something had happened to you in the forest," said Grandma, thinking that the knock was her granddaughter. The wolf let himself in. Poor Granny did not have time to say another word before the world gobbled her up. The wolf let out a satisfied burp, and then poked through Granny's wardrobe to find a nightgown that he liked. He added a frilly sleeping cap and, for good measure, dabbed some of Granny's perfume behind his pointy ears. A few minutes later, Red Riding Hood knocked on the door. The wolf jumped into bed and pulled the covers over his nose. "Who is it?" he called in a crackly voice. "It's me, Little Red Riding Hood." "Oh, how lovely! Do come in, my dear," croaked the wolf. When the Little Red Riding Hood entered the little cottage, she could scarcely recognize her grandmother.
Grandmother, your voice sounds so odd. Is something the matter? She asked. Oh, I just have a touch of a cold, squeaked the wolf, adding a cough at the end to prove the point. But, Grandmother, what big ears you have, said Little Red Riding Hood as she edged closer to the bed. The better to hear you with, my dear, replied the wolf. But, Grandmother, what big ears you have, said Little Red Riding Hood. The better to see you with, my dear, replied the wolf. But, Grandmother, what big teeth you have, said Little Red Riding Hood, her voice quivering slightly. The better to eat you with, my dear, roared the wolf, and he leapt out of the bed and began to chase the little girl. Almost too late, Little Red Riding Hood realized that the person in the bed was not her grandmother, but a hungry wolf. She ran across the room and through the door, shouting, "Help! Wolf!" as loudly as she could. A woodsman who was chopping logs nearby heard her cry and ran towards the cottage as fast as he could. He grabbed the wolf and made him spit out the poor grandmother, who was a bit frazzled by the whole experience, but still in one piece. Oh, Grandma, I was so scared, sobbed Little Red Riding Hood. I'll never speak to strangers or dawdle in the forest again. There, child, you've learned an important lesson. Thank goodness you shouted loud enough for this kind woodsman to hear you. The woodsman knocked out the wolf and carried him deep into the forest where he wouldn't bother people any longer. Little Red Riding Hood and her grandmother had a nice lunch and a long chat. Bueno, chicos, ahí está entonces esta historia que todos hemos escuchado alguna vez. Sé que por ahí vieron una que otra palabra que seguramente ustedes dijeron, ¿Qué quiere decir esa palabra? Y por eso es que es tan importante el ejercicio que vamos a hacer. Listo, entonces voy a volverla a leer y vamos a ir traduciendo poco a poco lo que dice la historia y ustedes me van a ayudar. Alright? Ok. So, Little Red Riding Hood lo traducimos como Caperucita roja. Once upon a time there was a little girl who lived in a village near the forest. Fácil esa parte, ¿no? Había una vez una niña pequeña que vivía en un pueblo cerca al bosque. Whenever she went out, the little girl wore a red riding cloak. Cada vez que ella iba afuera o salía, la pequeña niña wore, el pasado de wear, wore a red riding cloak, una capa roja. So everyone in the village called her Little Red Riding Hood. Entonces todo el mundo en el pueblo la llamaba la caperuza porque era una capa con una hoodie, es decir, con de estos gorritos. Little Red Riding Hood. One morning, Little Red Riding Hood asked her mother if she could go to visit her grandmother, as it had been a while since they'd seen each other. Una mañana, Caperucita Roja le preguntó a la mamá si ella podría visitar a su abuela, porque había pasado a while, había pasado ya un tiempo, since they'd seen each other. Miren esa contracción they'd. Ese they'd es de they had seen each other, desde que ellos se habían visto. That's a good idea, her mother said. So they packed a nice basket for Little Red Riding Hood to take to her grandmother. Esa es una gran idea, dijo la mamá. Entonces empacaron una bonita canasta para que Caperucita Roja le llevara a la abuela. When the basket was ready, the Little Red put on her red cloak and kissed her mother goodbye. Entonces cuando la canasta estaba lista, la niña se puso su capa con el gorrito, y besó a su mamá a manera de adiós, le dio un beso de despedida. Remember, go straight to Grandma's house, her mother cautioned.
Acuérdate, vete derecho, go straight, vete derecho a la casa de la abuela, le dijo a manera de advertencia su madre. Don't dawdle. Don't dawdle. ¿Qué significa esa palabra? Significa holgazanear. O sea, no te pongas por ahí a irte por otros caminos, vete a donde vas, no vayas a holgazanear, es la palabra para dawdle. Along the way, and please don't talk to strangers. Y por favor no hables con extraños. The woods are dangerous. El bosque es peligroso. The woods, entonces si usted dice the woods, es como las maderas, ¿no? Wood es madera, pero aquí the woods no es las maderas, sino el bosque. Don't worry, mommy, said Little Red Riding Hood, I'll be careful. No te preocupes, mamá, dijo Caperucita, yo tendré cuidado. But when Little Red Riding Hood noticed some flowers in the woods, she forgot her promise to her mother. Pero cuando Caperucita Roja notó algunas hermosas flores en el bosque, se le olvidó la promesa que le había hecho a su mamá. She picked a few, watched the butterfly flit. O sea, ella recogió unas y vio revolotear, flit, revolotear a las mariposas, about for a while, como quien dice, por un ratito. Listened to the frogs croaking and then picked a few more. Escuchó a las ranas hacer el sonido que hacen las ranas, el croak, y tomó unas más. ¿Unas qué? Unas flores, ya lo habíamos dicho antecitos. Little Red Riding Hood was enjoying the warm summer days so much that she didn't notice a dark shadow approaching out of the forest behind her. Caperucita Roja estaba disfrutando el verano tan cálido, tanto que no se dio cuenta que una sombra oscura se estaba acercando desde el bosque detrás de ella. Suddenly the wolf appeared beside her. De repente, el lobo se apareció a su lado. What are you doing out here, little girl? The wolf asked in a voice as friendly as he could fake it. Entonces ahí es como, ¿qué estás haciendo aquí, pequeña niña? Preguntó el lobo en una voz tan amigable como pudo fingirla. Fake es falso, pero en este caso tenemos que acomodar la frase a fingirla. I'm on my way to see my grandma who lives through the forest near the brook. Voy camino a visitar a mi abuela que vive en el bosque, dentro del bosque, cerca del arroyo, brook, arroyo. Little Red Riding Hood replied, respondió Caperucita Roja. Then she realized how late she was and quickly excused herself, rushing down the path to her grandma's house. Then she realized, de pronto ya se dio cuenta que estaba muy tarde y se excusó corriendo por el sendero, path, the path, sendero, the path to her grandma's house. Me encanta esa palabra the path, porque yo recuerdo que yo tenía un tío que tenía una camioneta que se llamaba the Pathfinder, y era la encuentra senderos, la encuentra caminos, una 4x4. The wolf, in the meantime, took a shortcut. Mientras tanto, el lobo tomó un atajo, shortcut, atajo, shortcut. The wolf, a little out of breath from running, arrived at Grandma's and knocked lightly at the door. Entonces miren qué bien esta frase. El lobo, casi que sin aliento de correr, llegó a la casa de la abuela, Grandma's, and knocked lightly at the door. O sea, tocó suavecito. Lightly es muy suavecito, porque pretende ser la niña, ¿no? Que no va a tocar fuerte. Oh, thank goodness, dear. Come in. Oh, gracias a Dios, mi amor, por favor, entra. I was worried sick that something had happened to you in the forest. Miren esa palabra, I was worried sick. No es que ella estuviera enferma, sino que cuando uno dice I was worried sick, es que estaba tan preocupado que le incluyo la palabra sick como para sobreexagerarlo, como I was worried sick. Estaba tan preocupada
que algo te había pasado en el bosque, said grandma, thinking that the knock was her granddaughter. Dijo la abuela pensando que quien tocaba era su nieta. The wolf let himself in. El lobo se dejó entrar. Poor Granny did not have time to say another word before the wolf gobbled her up. Pobrecita la abuela, no tuvo tiempo de decir una sola palabra antes que el lobo la engullara. Engullir, tragarse algo casi que sin masticarlo. Gobbled, se lo tragó casi que sin masticarlo. The wolf let out a satisfied burp. El lobo dejó salir un satisfactorio erupto después de haber comido. And then poked through Granny's wardrobe to find a nightgown he liked. Y luego se metió a través del guardarropa de la abuela para encontrar un nightgown. Nightgown es ese camisón de pijama que usan las abuelas, ese camisón grande, uno que a él le gustara. He added a frilly sleeping cap. Le agregó un frilly, que es de esos de boleritos, sleeping cap. El sleeping cap es lo que se ponen las abuelitas para dormir, pero este tiene boleritos. Esos boleritos son frilly. And for good measure, dabbed some of Granny's perfume behind his pointing ears. Y para mejor la medida, o sea, para incluso ponerlo mucho mejor, se frotó, dabbed, frotó algo del perfume de la abuela detrás de sus puntiagudas orejas. A few minutes later, Red Riding Hood knocked on the door. The wolf jumped into bed and pulled her covers over his nose. Entonces, unos minutos después, la Caperucita Roja llegó a la puerta. El lobo saltó a la cama y pulled the covers, o sea, jaló las cobijas hasta su nariz, porque claro, tenía un gorrito y se tapaba la nariz, entonces solamente se le veían los ojitos, ¿no? Recordemos que es un cuento para niños, obviamente. Who is it? He called in a crackly voice. Algo así como, ¿quién es? Dijo en una agrietada voz, tratando de imitar la voz de la abuela. Algo como crackly voice. Hey, ¿quién es? It's me, Little Red Riding Hood. Soy yo, Caperucita. Oh, how lovely. Do come in. Miren esa estructura. Do come in. Oh, qué tan bello. Do come in. Es como, sí, entra, le estoy diciendo. Recuerden que alguna vez en este canal les mostré un video de cómo reforzar la información con el do. Y en este caso es como, hey, do come in. Como, sí, entra. Croaked the wolf. Como graznó. Ahí están como exagerando. Graznar es lo que hacen los patos, pero lo están sobre exagerando. Croaked the wolf. When Little Red Riding Hood entered the little cottage, she could scarcely recognize her grandmother. Cuando Caperucita Roja entró a la pequeña cabaña, yo toda la vida he escuchado cottage, pero también es mucha la gente que dice cottage. She could scarcely recognize her grandmother. Entonces, cuando entró a la pequeña cabaña, cottage o cottage es la cabaña, ella pudo apenas, scarcely recognize her grandmother. Apenas pudo reconocer a la abuela. Y aquí comienza algo que ya todos hemos escuchado muchas veces. Grandmother, your voice sounds so odd. Abuela, tu voz suena muy extraña. Odd es extraño, inusual. Is something the matter? She asked. ¿Pasa algo? Preguntó. Oh, I just have touch of a cold. Como que dice, apenas me está empezando una pequeña gripa. Squeaked the wolf. Chirrió the wolf, el lobo. Adding a cough at the end to prove the point. Agregando un tosido al final para hacer que fuese un poco más real. O sea que él dijo, oh, I just have a touch of a cold. Algo así para que la niña lo creyera. But, grandmother, what big ears you have, said Little Red Riding Hood as she edged closer to the bed. Pero, abuela, ¿qué orejas tan grandes tienes? Dijo la Caperucita Roja, acercándose al borde de la cama. The better to hear you with, my dear,
Son para oírte mejor, respondió el lobo. But grandmother, what big eyes you have, dijo la pequeña Caperucita Roja. Pero abuela, ¿qué ojos tan grandes tienes? The better to see you with, my dear. Son para verte mejor, dijo el lobo. But grandmother, what big teeth you have, said Little Red Riding Hood, her voice quivering slightly. Entonces mire lo que dice ahí. Pero abuela, ¿qué dientes tan grandes tienes? Dijo la pequeña Caperucita Roja con una voz ligeramente temblorosa. Quivering, temblorosa. The better to eat you with, my dear. Son para comerte mejor. Roar the wolf. Roar es como el sonido que hacen los leones, por ejemplo, el rugido. Entonces en este caso, pues como ya se la va a comer, ¿cierto? Entonces pues obviamente ruge y dijo eso rugiendo. And he leapt out of the bed and began to chase the little girl. Y se levantó, brincó de la cama y comenzó a perseguir a Caperucita Roja. Almost too late, Little Red Riding Hood realized that the person in the bed was not her grandmother, but a hungry wolf. Pues casi muy tarde, la pequeña Caperucita Roja se dio cuenta, realized es un false cognate, no es realizó, sino realized es darse cuenta, que la persona en la cama no era la abuela, sino, ese sino es but, lo conocemos mucho como pero en este caso es sino, but a hungry wolf, un lobo hambriento. She ran across the room and through the door shouting, "Help, wolf!" as loudly as she could. Entonces ella corrió por toda la habitación y a través de la puerta gritó, "Ayuda, ayuda, lobo", tan fuerte como pudo. A woodsman es un leñador. A woodsman who was chopping logs, que estaba cortando troncos. Cortar un tronco no debe decirse cut, sino chop. Como cuando uno está cocinando y no está chopping, cortando, chopping. A woodsman who was chopping logs nearby heard her cry. La escuchó llorar mientras estaba cortando unos troncos and ran towards the cottage as fast as he could. Y corrió hacia la cabaña tan pronto como pudo. He grabbed the wolf and made him spit out the poor grandmother who was a bit frazzled by the whole experience. Él agarró al lobo y lo hizo escupir a la abuela, que todavía estaba algo agotada por toda esta experiencia. But still in one piece, pero todavía en una sola pieza. ¿Cómo? No sabemos cómo un lobo se traga a una persona y la persona sale viva, pero bueno, es un cuento para niños. Oh, Grandma, I was so scared, sobbed Little Red Riding Hood. I'll never speak to strangers or delve in the forest again. Oh, abuela, yo estaba tan asustada, lo dijo sobbed, casi que llorando, Caperucita Roja. Nunca hablaré con strangers, con extraños, o estaré por ahí molestando, jugando en el bosque otra vez. There, child. Miren, there, child no quiere decir ahí, niña. No, esa sería la traducción literal. En este caso, there es lo que dicen las abuelas para calmarlo a uno o las personas para calmar a alguien. Ya, shh, ya. En inglés sería un there, ya, ok. Shh. There, child. You've learned an important lesson. Has aprendido una lección importante. Thank goodness you shouted loud enough for this kind woodsman to hear you. Gracias a Dios gritaste lo suficientemente fuerte para que este generoso, este amable leñador te pudiera escuchar. The woodsman knocked out the wolf and carried him deep into the forest where he wouldn't bother people any longer. El leñador noqueó al lobo y se lo llevó muy adentro del bosque para que no volviera a molestar a nadie más. Bother, molestar. Little Red Riding Hood and her grandmother had a nice lunch and a long chat. Caperucita Roja y su abuela tuvieron una larga conversación y un delicioso almuerzo.
Ahí está, chicos, una historia que seguramente ustedes ya la conocían, seguramente ya la habían escuchado muchas veces en español, pero qué bueno que la escuchamos y la leímos en inglés para que pues entendamos un poco cómo se cambia el lenguaje, cómo nosotros decimos para escucharte mejor, pero ellos dicen the better to hear you with, y esa cantidad de cosas que es lo que hace que nuestro inglés vaya creciendo muchísimo más. Espero que este vocabulario se les quede en la cabeza y lo usen en diferentes situaciones y les guste mucho este club de la lectura, ¿ok? Me dejan sus comentarios y nos veremos en un próximo club de la lectura, amigos. I'll see you later, my friends.